En el curso de cálculo diferencial se estudió el llamado problema de la tangente, cuyo análisis dio origen a la derivada. En el cálculo integral vamos a estudiar el llamado problema del área, el cual dio origen al cálculo integral. El problema del área consiste en determinar el área en donde está involucrada una curva. Calcular áreas de figuras geométricas con lados rectos es relativamente fácil. Por ejemplo, el área de un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un trapecio, etc. Lo anterior debido a que se conoce la fórmula para calcular el área de cada una de ellas. En el caso del cuadrado, su fórmula es lado al cuadrado. Para el rectángulo, el área se calcula multiplicando la base por la altura. Para el triángulo, multiplicando la base por la altura y dividiéndolo entre 2. En el trapecio, el área se calcula sumando la base mayor más la base menor, multiplicándolo por la altura y dividiéndolo entre 2. Pero ¿qué sucedería si la figura cuya área queremos calcular involucra una curva? Por ejemplo, la figura que vemos en esta parte. ¿Cómo calcular el área de dicha figura si tiene una curva de por medio? Ese es el tipo de problema que dio origen al cálculo integral y el cual vamos a tratar a continuación. Podemos decir que el problema del área surgió en el contexto de las gráficas de las funciones, como se ilustra a continuación. Consideremos una función básica, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. Podríamos preguntarnos cuál es el área que se encuentra debajo de la curva y delimitada por el eje x y una recta x igual a 1. Vamos a ilustrar el procedimiento que condujo al cálculo aproximado de esta área. Para ello podemos usar figuras geométricas que nos ayuden a aproximarnos al área real. Aunque se pueden usar varias figuras geométricas, es recomendable considerar al rectángulo por la simplicidad de su fórmula para calcular su área. Entonces el problema se puede plantear de la siguiente manera. Determinar el área delimitada por la curva f de x igual a x al cuadrado, el eje x y la recta x igual a 1. Vamos a señalar cada uno de los elementos que intervienen en esta área. En esta parte tenemos a la curva, que es f de x igual a x al cuadrado. Aquí tenemos al eje x y la recta en color azul es x igual a 1. Entonces el área que nos están pidiendo calcular es de toda esta. Es necesario también tomar en cuenta el intervalo que es de 0 hasta 1. Vamos a calcular esta área de forma aproximada utilizando rectángulos. Para una primera aproximación usaremos 4 rectángulos. Lo primero que haríamos sería numerar los rectángulos. A este le llamamos rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3 y rectángulo 4. Entonces, si sumamos el área de cada uno de los rectángulos, tendremos de forma aproximada el área que andamos buscando. Para calcular el área de un rectángulo necesitamos la medida de su base y la medida de su altura. En este ejemplo estamos considerando que cada uno de los rectángulos tiene la misma medida en su base. Dado que el intervalo es de 0 a 1, entonces la longitud del intervalo se calcularía restándole al extremo derecho el extremo izquierdo. Entonces 1 menos 0 nos daría 1. Dividiendo la longitud del intervalo entre el número de rectángulos, obtendremos la base de cada uno de ellos. Entonces la base del rectángulo 1 va a ser igual a la base del rectángulo 2, igual a la base del rectángulo 3, igual a la base del rectángulo 4, igual a la longitud del intervalo dividido entre el número de rectángulos. Ahora necesitamos las alturas. Observamos que la altura de cada rectángulo es diferente, pero también observamos que esas alturas están determinadas por la intersección entre el vértice superior derecho del rectángulo y la gráfica de la función. Esas alturas están relacionadas a su vez con ciertos valores en el eje X, a los cuales les vamos a llamar puntos de partición, los que se están señalando en color rojo. Una vez que tengamos definidos los puntos de partición, podemos determinar la altura de los rectángulos evaluando esos puntos de partición en la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces vamos a determinar la posición de los puntos de partición en el eje X. Recordemos que la base de cada rectángulo
tiene un valor de un cuarto. Por lo tanto, el primer punto de partición va a estar ubicado en el lugar que le corresponde a un cuarto. El segundo punto de partición tendrá la ubicación 2 cuartos. El tercer punto de partición tendrá la ubicación 3 cuartos y el cuarto punto de partición tendrá la ubicación de 4 cuartos. Con esta información ya podemos calcular la altura de cada uno de los rectángulos. La altura del rectángulo 1 va a estar determinada por la función evaluada en el primer punto de partición, es decir, un cuarto. Y esto se expresaría como un cuarto elevado al cuadrado, dada que la función es x al cuadrado. Entonces el resultado de un cuarto al cuadrado va a ser un 16avo. Vamos a calcular la altura del rectángulo 2. Se calcula evaluando la función en el segundo punto de partición, que sería 2 cuartos. Aunque en estos casos se pueden simplificar las fracciones, para que los cálculos resulten más sencillos las mantendremos en esa condición. Entonces 2 cuartos los tenemos que elevar al cuadrado y eso me va a dar como resultado 4/16. Vamos a calcular ahora la altura del rectángulo 3. Esta va a estar dada por la función evaluada en el tercer punto de partición, que está ubicada en la posición 3 cuartos. Evaluando la función en 3 cuartos, nos quedaría 3 cuartos al cuadrado. Haciendo la operación nos daría 9/16. Por último, vamos a calcular la altura del rectángulo número 4, evaluando la función en el último punto de partición, que sería 4 cuartos. Esto me quedaría como 4 cuartos elevados al cuadrado igual a 16/16. Como ya tenemos los datos necesarios para calcular el área de cada rectángulo, podemos proceder a dicho cálculo. El área del rectángulo 1 va a estar dado por la base del rectángulo 1 multiplicado por la altura del rectángulo 1. Esto es un cuarto, que es la base de ese rectángulo, multiplicado por la altura de ese rectángulo, que es un 16avo. Esto me da como resultado 1 por 1, 1. Y 4 por 16, 64. El área del rectángulo 2 la podemos calcular multiplicando la base del rectángulo 2 por la altura del rectángulo 2. La base del rectángulo 2 es un cuarto y la altura del rectángulo 2 es 4/16. Multiplicando tendríamos 1 por 4, 4 y 4 por 16, 64. El área del rectángulo 3 la vamos a calcular multiplicando la base del rectángulo 3 por la altura del rectángulo 3. Como ya vimos, la base del rectángulo 3 es igual a un cuarto y la altura del rectángulo 3 es igual a 9/16. Si hacemos la multiplicación, vamos a obtener 9 por 1, 9 y 4 por 16, 64. Ahora vamos a calcular el área del rectángulo 4, que va a estar dada por la base del rectángulo 4 multiplicada por la altura del rectángulo 4. Es decir, un cuarto multiplicado por 16/16. Esto me va a dar como resultado 16/64. Ahora vamos a obtener el área total, que va a ser la suma del área del rectángulo 1 con el área del rectángulo 2 con el área del rectángulo 3 y el área del rectángulo 4. Entonces tenemos que el área del rectángulo 1 es un 64avo, el área del rectángulo 2 es 4/64avos, el área del rectángulo 3 es 9/64avos y el área del rectángulo 4 es 16/64avos. Entonces, si hacemos la suma de estas fracciones, vamos a tener 1 más 4, 5, más 9, 14, más 16, 30. 30/64. Simplificado, me daría 15/32. Como se trata de área, podemos ponerle unidades cuadradas. Entonces, el área de los rectángulos es 15/32, que viene siendo el área aproximada debajo de la curva. Si escribimos esto en decimales nos daría
46.875 cien milésimos. Vamos a resolver el mismo problema, pero ahora vamos a considerar 8 rectángulos. La función es la misma y el intervalo también sigue siendo el mismo. Entonces, primero vamos a numerar los rectángulos. Acá tenemos el rectángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para calcular el área de cada uno de los rectángulos necesitamos la medida de su base y su altura. Estamos considerando rectángulos que tengan bases iguales, es decir, la base del rectángulo 1 va a ser igual a la base del rectángulo 2 y así sucesivamente hasta la base del rectángulo número 8. Para obtener la base de los rectángulos, dividimos la longitud del intervalo, que es 1 sobre el número de rectángulos, que en este caso es 8. Ya tenemos definida entonces la base de cada uno de los rectángulos, un octavo. Ahora, para calcular la altura de los rectángulos, necesitamos definir la ubicación de los puntos de partición, que son los que se están señalando en color rojo. Tomando en cuenta que la base de cada rectángulo mide un octavo, el primer punto de partición va a estar en la posición un octavo, el segundo en la posición 2 octavos, el tercero en la posición 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos, 7 octavos y el último en la posición 8 octavos. Se recomienda no simplificar estas fracciones. Ahora vamos a calcular la altura de cada uno de los rectángulos, tomando en cuenta la ubicación del punto de partición y la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, la altura del rectángulo 1 va a estar dada por la función evaluada en el primer punto de partición, que es un octavo. El resultado de esto va a ser un octavo elevado al cuadrado, es decir, un 64avo. La altura del rectángulo 2 va a estar dada por la función evaluada en 2 octavos, es decir, 2 octavos elevados al cuadrado, o sea, 4/64. Esto se hace de manera sucesiva hasta llegar a la altura del rectángulo número 8. Bien, aquí tenemos los resultados de las alturas de los 8 rectángulos. Lo que vamos a hacer a continuación es determinar las áreas de cada uno de los rectángulos. Entonces, el área del rectángulo 1 va a estar dada por la base del rectángulo 1, que es un octavo, multiplicado por la altura del rectángulo 1, que es un 64avo. Esto me da como resultado 1 sobre 512. El área del rectángulo 2 va a estar dada por la base del rectángulo 2, que es un octavo, multiplicado por la altura del rectángulo 2, que es 4/64avos, y el resultado de esta operación es 4 sobre 512. Esto se hace de manera sucesiva hasta calcular el área del rectángulo número 8. Aquí ya hemos calculado las áreas de los 8 rectángulos. Para determinar el área total, vamos a sumar las áreas de los 8 rectángulos. Entonces tenemos que el área total es igual al área del rectángulo 1, que es 1 sobre 512, más el área del rectángulo 2, que es 4 sobre 512, más el área del rectángulo 3, que es 9 sobre 512, más el área del rectángulo 4, que es 16 sobre 512, más el área del rectángulo 5, que es 25 sobre 512, más el área del rectángulo 6, que es 36 sobre 512, más el área del rectángulo 7, que es 49 sobre 512, más el área del rectángulo 8, que es 64 sobre 512. Esto me da un resultado de 204 sobre 512, que simplificado es 51 sobre 128 y que expresado en formato decimal nos da 0.398437,5. Esto corresponde entonces al área aproximada debajo de la curva. Como podemos imaginar, entre mayor sea el número de rectángulos, mayor será la aproximación del área de los rectángulos al área debajo de la curva.
pero también observamos que los cálculos son más tediosos. Como vamos a ver más adelante, todos estos cálculos se van a simplificar significativamente. Y al final, este procedimiento, en formas más avanzadas, nos conducirán al origen de la herramienta fundamental del cálculo integral, que es la integral. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en donde el número de rectángulos es igual a 100. El número de rectángulos aumentó significativamente, pero también la aproximación del área debajo de la curva. El número de rectángulos puede ser infinito. Y como dijimos anteriormente, a medida que se incrementa el número de rectángulos, la aproximación al área debajo de la curva también aumenta. Hacer los cálculos para el área de 100 rectángulos sería muy laborioso. En los próximos videos veremos procedimientos que nos permiten simplificar significativamente dicho procedimiento.